Muy bien, hermanos. Comenzamos con la predicación de esta tarde. Hoy vamos a interrumpir la serie de predicaciones expositivas del libro de Marcos. Pueden ubicarse en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Venimos estudiando expositivamente el Evangelio según Marcos. Y la verdad que el Señor viene edificando nuestra vida, bendiciéndonos como iglesia, pero hoy vamos a interrumpir para poder tener esta meditación, este mensaje de la palabra de Dios basado en el texto de Colosenses 1, versículo 15 al 20, para posteriormente después celebrar la Santa Cena. Yo quisiera comenzar ya de entrada en esta introducción del mensaje, llevándolos a pensar en una pregunta, y es la pregunta que yo deseo que gire alrededor de sus mentes durante la exposición del texto. Y la pregunta es precisamente, ¿qué imagen, qué idea, qué concepto tenés de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esa sería la pregunta y el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Qué imagen tenés de Cristo? Esa es la pregunta que tiene que hacer eco durante la exposición de este texto tan profundo y tan sublime que nos habla precisamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos de los que estamos acá en este lugar tenemos años de creyentes, podríamos decir, años de iglesia, tenemos miles de horas, podríamos decir, de iglesia, de estar en comunión, de asistir a cultos, de escuchar la predicación de las Escrituras. Pero a pesar de todo ese tiempo que tenemos, cuando nos plantean este tipo de interrogantes, ¿qué imagen tenés de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para vos? Etcétera, etcétera. Tal vez esos miles de horas o esa cantidad de tiempo que llevamos escuchando se reduce a nada al momento de definir a Cristo, al momento de dar una definición precisa de nuestro Señor. Y tal vez entramos en ese conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos definir con simples palabras a nuestro glorioso Señor Jesucristo, sobre el cual descansa nuestra esperanza, nuestra salvación? Y si nosotros miramos un poquito, salimos del testimonio de la Escritura y miramos la historia de la humanidad, la historia del cristianismo, nosotros vamos a darnos cuenta de que el Señor ha recibido diferentes definiciones y conceptos de todo tipo, digamos. De hecho, la persona, la figura del Señor Jesucristo nunca pasó desapercibido, y eso, vaya que lo estamos viendo en el testimonio que nos da Marcos en su Evangelio. Muchos definen al Señor Jesucristo como una de las figuras más importantes de la historia humana. Ningún hombre en la historia de la humanidad fue tan admirado y a la vez tan odiado, podríamos decir. La persona de nuestro Señor reunía esa serie de emociones y sentimientos, digamos. En su persona convergen todo ese tipo de miserias humanas y de virtudes también humanas. Hubo personas que estuvieron dispuestos a morir por el Señor, los mártires de la iglesia, por Cristo y su Evangelio han muerto, y hubo personas que estuvieron dispuestos a matar, a asesinar al mismo Hijo de Dios. Cuando las personas fuera del ámbito religioso escuchan hablar acerca de Jesús, te vas a dar cuenta que aún el más escéptico, el más ateo, podríamos decir, tiene un concepto tal vez de que Jesucristo fue un buen hombre, tal vez fue un gran profeta. La historia de la humanidad nos habla de los sufrimientos injustos por los cuales tuvo que pasar el Señor. Pero generalmente lo que ven cuando miran al Señor Jesucristo lo ven como un hombre especial. Esa sería la idea que hay en la mente de muchas personas. Pero escuchen esto, todo lo bueno que alguien pudiera elaborar en términos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, todo lo bueno que alguien pudiera imaginarse, ya sea esa persona cristiana o sea una persona inconversa, muchas veces todo eso bueno que alguien se imagina, en lugar de un halago, puede terminar siendo más bien un insulto para la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque si la imagen de nuestro Señor Jesucristo se resume sola y exclusivamente a un gran hombre,
a un gran profeta, eso, más que un halago, es un insulto. Eso lo tenemos claro nosotros. ¿Por qué tenemos claro esa idea? Porque el Señor Jesucristo es eso, fue un gran hombre, fue un gran profeta, pero también es mucho más que eso. Él es todo lo bueno que cualquier mente que está aquí presente, cualquier cabeza que está aquí presente en este lugar pueda imaginar. Cristo es todo lo bueno que tu mente pueda imaginar, y Él es aún mucho más profundo y es mucho más alto que lo que el intelecto más sublime de los hombres puede imaginarse. Si vos pensás en una persona que tenga un coeficiente intelectual sumamente amplio, la definición que esa persona pueda dar de nuestro Señor Jesucristo se queda pequeña y termina siendo un insulto al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver hoy una descripción, vamos a estudiar un texto que contiene probablemente la definición más profunda y más sublime de la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, y es Colosenses capítulo 1, versículo 15. Así que con esta breve introducción yo quisiera que leamos el versículo 15, y Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo no sé si te das cuenta todo el tesoro que tenemos contenido ahí, condensado, podríamos decir, en 5 versículos. Predicar una porción de texto de esta naturaleza es algo que a cualquier predicador debería avergonzarlo. ¿Por qué? Porque desarrollar en un sermón, desarrollar con palabras humanas lo que dice esta porción de texto es algo desafiante, hermanos. Y nosotros sabemos que la predicación expositiva podríamos resumirla como leer la Escritura, explicar la Escritura y aplicar al pueblo de Dios. Eso es predicación expositiva. Y vamos a tratar de desarrollarlo expositivamente este texto, sabiendo esto, de que es sumamente un tesoro glorioso que tenemos en la palabra de Dios, y es complejo poder desarrollar o describir lo que Pablo está condensando de la persona de Cristo en 5 versículos, hermanos. Toda la palabra es un tesoro valioso para el creyente, pero nos encontramos de repente con porciones como esta que presentan para nosotros un desafío sumamente interesante. Muchos autores, muchos estudiosos de la Escritura, entienden que este pasaje podría ser, este pasaje que escribe Pablo allí en su carta, al principio de su carta a los Colosenses, podría ser como un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, un himno que Pablo adaptó, digamos, para escribir su carta a estos hermanos. Pero hay otra vertiente, hay otra rama, podríamos decir, de estudiosos serios de la palabra de Dios, que dicen que esto, más que un himno, es, podríamos decir, que surge, digamos, de la autoría de Pablo. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero esto surge de puño y letra del apóstol Pablo, que solamente él lo está desarrollando de una forma poética para transmitir a los colosenses lo que el Espíritu Santo le estaba inspirando en ese momento acerca de la persona de Cristo. Nosotros no nos vamos a poner a detener a evaluar eso, si era un himno o si era precisamente producto de la escritura, de la inspiración que Pablo está teniendo. Cualquiera sea la forma, nosotros entendemos y estamos convencidos de que esto es inspiración, de que esto es palabra de Dios. O sea que independientemente de las posturas que haya en cuanto a esta porción de texto, no hay, hermano, duda de que es un texto que habla de la profundidad
de quién es Cristo. Y el planteo que hicimos al principio fue que gire alrededor de nuestra cabeza. La pregunta es, ¿qué imagen tenemos de Cristo? Para entender un poco el contexto en el cual se desarrolla este pasaje, Colosas, en algún momento de su historia como ciudad, había sido una ciudad sumamente importante, una gran metrópolis. Y ahora había venido a ser simplemente una ciudad en decadencia, un pueblo en decadencia en relación al crecimiento y al auge que estaban teniendo las otras ciudades alrededor. Una ciudad, podríamos decir, que perdió su gloria. Una ciudad que se transformó de repente en un terreno fértil para que proliferen, para que crezcan las falsas enseñanzas. Las herejías estaban invadiendo el terreno allí en Colosas. El gnosticismo estaba avanzando y estaba afectando seriamente a las iglesias que estaban allí en esa ciudad decadente, podríamos decir. Había una mezcla de filosofía oriental con legalismo judaico, una fusión de falsas enseñanzas. Los falsos maestros no negaban la importancia de Cristo, pero tampoco lo reconocían como Dios soberano. ¿Qué es lo que pasaba en el contexto? Había hombres que reconocían al Señor como un hombre importante, como un gran profeta, pero no como el Dios hecho hombre. Hablaban de la prominencia de Cristo. Dice un autor, de hecho, le daban prominencia a Cristo, pero no preeminencia. Ellos decían que Jesucristo era una de las tantas creaciones de Dios. Ese es el contexto en el cual Pablo va a abordar esta carta. Fíjense que Pablo, ustedes no vamos a desarrollar todavía el texto, pero ustedes se habrán dado cuenta que lo que él está haciendo es mostrarle a esos hermanos la grandeza de Cristo, la grandeza de ese hombre. En los primeros 14 versículos, él hace un desarrollo precioso del Evangelio y de la obra de la cruz. Y ahora él le está mostrando la grandeza de ese Cristo que los rescató. En lugar de enfatizar la prominencia de Cristo, como hacían los falsos maestros, Pablo está enfatizando la preeminencia de Cristo. La palabra preeminencia tiene que hablarnos a nosotros de la supremacía de Cristo, de la deidad de Cristo. Él es Dios, no es un hombre común y corriente, es lo que estaría contrastando el apóstol Pablo. Y fíjense cómo él va a hablar de la preeminencia, de la supremacía de Cristo en términos generales. Va a decir en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Una de las enseñanzas que estos falsos maestros estaban esparciendo allí en Colosas, estaba amenazando a la iglesia, estaba destruyendo básicamente la iglesia, y lo que ellos enseñaban, entre tantas herejías, era que la salvación que el Señor Jesucristo ofrecía era una salvación incompleta. Era una salvación incompleta porque le faltaba algo. Si vos querías vivir una vida espiritual y profunda, no era suficiente con lo que Cristo ofrecía. Había que agregarle algo más a eso. Entonces ustedes piensen, vamos a hacer lógica pura. O sea, si la salvación que Cristo ofrece no es suficiente, entonces Cristo en sí mismo es insuficiente. Él no es un Salvador poderoso para salvar, o sea que en definitiva Él no tiene nada que ofrecer, nada significativo para el hombre, para el pecador. Los falsos maestros le decían a los hermanos allí en Colosa que Cristo, sí, Él era un personaje importante, tal vez era el personaje más importante de todos los que Dios creó, podríamos decir, él sería como la creación más sublime de Dios, pero lo que Él ofrece es insuficiente. Y claramente eso es una tremenda herejía. Las herejías de los gnósticos tenían una fuerte influencia en la cultura griega. Para ellos el mundo físico era malo, era un mundo inferior, pero en cambio el mundo espiritual, ese sí era bueno, ese era el mundo superior, lo espiritual en relación a lo físico. Entonces, según la filosofía griega, no había lugar, no podía concebir la idea de que un Dios que habita en lo espiritual se haga hombre.
No se podía concebir la idea de que ese Dios que habita en el mundo espiritual se introduzca en el mundo físico como un hombre. Por eso el Señor Jesús tenía que ser la creación más sublime de ese Dios espiritual. ¿Cómo es posible que un ser espiritual, pensaba esta gente, un ser espiritual como Dios, algo tan bueno, algo tan superior, asumiera algo tan bajo, tan miserable, tan humillante como la condición humana, como un cuerpo humano? Ese era el planteo que ellos ponían en la mente de los creyentes y estaban haciendo estrago literalmente. Y esas son las ideas que el apóstol Pablo va a confrontar con su carta. Por eso él es tan específico, por eso él es tan profundo. Pablo va a escribir este poema o esta alabanza o este himno, lo que sea, y va a presentar a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, en toda su majestad. Pero al mismo tiempo, él va a mostrarnos la obra de redención que el Señor Jesucristo tuvo que llevar a cabo a través de su encarnación y a través de su muerte en la cruz. Él va a confrontar todas estas herejías con las bases fundamentales, las bases sólidas sobre el cual descansa el Evangelio en el cual nosotros hemos creído. Fíjense cómo Pablo comienza esta especie, este desarrollo poético, podríamos decir, estableciendo primeramente la naturaleza esencial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa naturaleza? Él es la imagen del Dios invisible. Pablo de lleno arranca con esencialmente quién es el Señor. Es la imagen del Dios invisible. El apóstol Pablo no está diciendo que Cristo fue hecho a imagen de Dios. Ojo ahí. Él de ninguna manera está diciendo que el Señor Jesucristo fue creado, fue hecho a imagen de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es la imagen de Dios. Y la palabra clave es, vale la redundancia. Él es la imagen visible del Dios invisible. Esa sería la idea. Jesucristo es la representación exacta de todo lo que Dios es. Eso es lo que está diciendo Pablo y es la forma en que él está derribando esta falsa enseñanza. Nosotros, hermanos, a la luz del testimonio de la palabra de Dios, allí en Génesis capítulo 1, versículo 26, nosotros sí fuimos hechos a imagen de Dios. Según lo que dice Génesis 1, versículo 26. El hombre, al ser hecho a imagen de Dios, representa algo de lo que Dios es. Hay una imagen que está impresa en cada criatura, en cada persona, una imagen, la imagen de Dios, que fue distorsionada, que fue bifurcada allí por el pecado, pero nosotros en cierta manera podríamos decir que representamos algo de lo que Dios es. Cuando nosotros vemos la injusticia nos indigna eso, porque precisamente fuimos hechos a imagen de Dios. Pero Cristo, a diferencia de nosotros, a diferencia de cualquier criatura, representa todo lo que Dios es, hermano. Cristo representa todo. Cristo es el mismo Dios hecho persona, donde mora toda la plenitud de la deidad, dice Pablo en el segundo capítulo, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Repito, Cristo es el Dios hecho persona donde mora toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 8 va a decir: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8 estoy leyendo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo, alerta, atención, hermanos. Es lo que estaría diciendo Pablo. Tengan cuidado, sean precavidos, que nadie os engañe. Y estas palabras tienen tanta presencia, son tan reales ahora en nuestra actualidad, hermano. Están tan presentes para nosotros 2000 años después. La Nueva Traducción Viviente va a decir: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Y me encanta esta traducción. Y disparates elocuentes. El mundo evangélico de nuestros días, lamentablemente, hermanos, está lleno de filosofías huecas y de disparates elocuentes, por lo cual el genuino creyente debe estar alerta, debe estar atento. Mirad que nadie los engañe. Dice la Nueva Traducción Viviente: filosofías huecas, disparates elocuentes
que nacen del pensamiento humano y no de la palabra de Dios, y no de las Escrituras. Nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, no según Cristo. Entonces, fíjense, siempre la verdad de la palabra de Dios, siempre la imagen de Cristo va a estar en continuo ataque en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay disparates de invención humana, pero también hay filosofías huecas y disparates que tienen su origen en el mismo infierno, según lo que está diciendo Pablo, de los poderes espirituales de este mundo, pero no vienen de Cristo. Versículo 9. ¿Por qué debemos cuidar? ¿Por qué debemos estar atentos? ¿Por qué debemos desechar toda esta basura que hay aún en los círculos evangélicos? Porque en Cristo, en Él, versículo 9, dice, habita corporalmente. Y esa palabra no está ahí ¿cómo es? Para ayudar ahí, para completar el texto, para decorar, no me salía la palabra, para decorar el texto. No, esa palabra es clave. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Terrible, hermanos, tremendo. Ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Fíjense, hermano, Pablo está diciendo que Cristo es todo lo que representa a Dios, es el Dios hecho persona, decíamos. En Él habita corporalmente, en el Dios hecho hombre, la plenitud de la deidad. Nuestro pasaje, hermano, dice que Cristo es la imagen de el Dios invisible. Esa expresión es importante. Los griegos, los romanos y todos los pueblos paganos tenían estatuas, tenían imágenes, tenían figuras de sus dioses. Pero el Dios de los judíos, está diciendo Pablo, no puede ser representado por ninguna imagen, por ninguna estatua. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie lo vio, nadie quedaría vivo si pudiera verlo a Dios en esta condición humana. Dice Juan, el unigénito, el único Hijo que está en el seno del Padre, y presten atención a eso, ahora lo vamos a desarrollar un poquito esa idea del seno del Padre, la diestra de Dios. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Vamos a ver ahora más adelante que ese tipo de expresión en la Escritura, en el seno del Padre, nos está hablando del poder y del dominio de Cristo, que se le atribuye, los atributos divinos que tiene el Señor Jesucristo. Pero Juan es claro, el Hijo de Dios le ha dado a conocer, no una imagen, no una figura, etc. Juan está diciendo que Jesucristo dio a conocer a Dios el Padre. Cuando nosotros tratamos de representar a Dios, hermanos, a través de cualquier tipo de figura, a través de cualquier tipo de imágenes, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Es similar a lo que decíamos antes, cuando la mente humana comienza a elaborar, ¿no es cierto?, un concepto, una idea de Cristo, por más buena que sea, termina siendo un insulto porque es incompleto. La descripción, la persona, la imagen de Cristo de manera completa está en la Escritura. Ahora, cuando nosotros elaboramos una imagen, lo mismo ocurre cuando pensamos en Dios en términos de una figura en particular. Terminamos teniendo una imagen incompleta de Dios, una imagen distorsionada de quién es Dios. Por eso es que no tenemos imágenes acá en medio nuestro. Por eso es que no nos adherimos a venerar una escultura, una imagen, porque tiene ojo, pero no ven. Tiene oído y no oyen, como dice la Escritura. Tiene boca, no hablan. La única imagen que representa a Dios perfectamente es su Hijo Jesucristo. Es Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué es Cristo? Porque lo que nosotros estamos estudiando es que Él es el Dios encarnado. Si vos querés saber cómo es Dios, solamente tenés que mirar a Cristo. ¿Por qué tenés que mirar a Cristo? Porque Él lo representa a la perfección. Jesucristo es la revelación más completa de Dios. ¿Y dónde vas a encontrar a Cristo? ¿Cómo podés mirar a Cristo? A la luz de la Escritura, a través de las páginas de la palabra de Dios, a través de la página de la Biblia.
Por eso, hermano, nosotros estamos absolutamente convencidos de que en todo lugar, en cualquier parte del mundo, donde haya un pecador que clame por misericordia y perdón, ¿qué tiene que hacer ese pecador? Solamente ir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque Él es el Dios poderoso que lo puede salvar. Jesucristo es Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él es la puerta, el que por Él entrare, ese será salvo. El Señor también dice de sí mismo, yo soy el camino. Él es el camino que debe transitar todo miserable pecador para ponerse a cuentas con Dios. Por eso necesitamos a Cristo, hermano. Necesitamos a Cristo y con Él, como dice el texto que leíamos antes, estamos completos en Él. Estamos completos. Aplicación, hermanos. Necesitamos ir al Cristo de la Biblia, en un contexto en el que nos encontramos, donde hay disparates elocuentes, como leíamos recién, donde hay filosofías huecas que están continuamente atacando, invadiendo la mente y el corazón de la iglesia de Cristo. Nuestros tiempos no son diferentes a los tiempos que estaba viviendo allí la iglesia en Colosas. Nosotros también estamos bajo ataque. De hecho, siempre decimos, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pone su fe en la obra redentora, en la persona y en la obra de Cristo, esa persona ya pertenece a Cristo, ya deja de pertenecer al reino de las tinieblas, ya deja de tener a Satanás por padre, ahora tiene a Cristo como Señor, ahora tiene a Dios por Padre. Y vos pensás que eso te va a salir gratis. El creyente va a estar continuamente bajo ataque, la iglesia del Señor Jesucristo va a estar continuamente bajo ataque. Por eso nosotros necesitamos ir una y otra vez, repito, al Cristo de la Biblia, a ese Cristo que es la imagen, como dice nuestro texto, del Dios invisible. No a ese Cristo que se vende en los púlpitos, en algunos púlpitos de hoy en día. Un Cristo que está como domesticado. Un Cristo que en lugar de ser un Señor y un Salvador parece un asesor de ventas, parece un maestro de marketing, un psicólogo, un motivador, un Cristo que se parece a un coach. Hoy está muy de moda en nuestros tiempos. De hecho, hay coach cristianos, hermano. Esto hasta me hace sudar, me da vergüenza hasta decir esas cosas, pero es lo que hay hoy en nuestros días. Nosotros necesitamos ir al Cristo de la Biblia, no a un Cristo que se parece a un personal trainer espiritual o emocional. Tenemos que ir al Cristo que se proclama en las páginas de la Biblia. En el Salmo 19 y en Romanos capítulo 1, nosotros vemos que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender acerca de Dios contemplando la creación. De hecho, los que están estudiando en el seminario, seguramente este tiempo estuvieron leyendo mucho acerca de la revelación general de Dios. Y estuvieron haciendo exámenes y completando trabajos acerca de la revelación general de Dios, de lo que nosotros podemos contemplar, conocer de Dios, contemplando lo creado. Bueno, el Salmo 19 y Romanos capítulo 1 nos dan testimonio de eso. El Salmo 19, versículo 1 va a decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, dan testimonio los cielos de la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo le pondría la perfecta obra de la mano de Dios. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, revelación general de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que la creación nos da destellos de Dios. Nos da una imagen de Dios, de un Dios asombroso que creó todo lo que existe, todo lo que nuestros ojos contemplan. Pero esa revelación que Dios nos da a través de la creación es insuficiente. Esa revelación no es suficiente para que nosotros tengamos un pleno conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué? Porque hay partes de la esencia de Dios, hay partes de la naturaleza de Dios que yo no puedo ver, que yo no puedo entender simplemente contemplando lo creado, simplemente lo que ven mis ojos. Pero cuando nosotros vamos
y estamos aplicando el texto, hermanos, cuando vamos al Cristo de las Escrituras, cuando nosotros vamos a ese Cristo que está proclamado, que está declarado allí en la palabra de Dios, ahí sí tenemos un reflejo completo y fiel de todo lo que Dios es. Esa es la revelación especial y perfecta que nosotros podemos contemplar por la gracia de Dios, porque Él abrió nuestros ojos, Él nos dio un nuevo corazón, Él nos dio un hambre por la palabra de Dios, y ahora cuando vamos al Cristo de la Escritura podemos conocer a Dios en profundidad, podemos conocer más y más. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos que Cristo es completo? No es ocurrencia mía, no es ocurrencia de autores, no, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 de Juan 1 va a decir, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora sí, lo que decíamos antes, versículo 18 de Juan 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Te das cuenta cómo necesitamos a Cristo? Él es preeminente, hermanos, en toda la creación. Solo Cristo nos puede proveer de un conocimiento verdadero y fiel sobre la persona de Dios el Padre. Hay un texto que me encanta y quisiera que toda su atención allí. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, escuchen esto, hermanos, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra porción sublime de texto, hermano, que está describiendo el autor, no sabemos quién es el autor de la carta a los Hebreos, pero de manera perfecta está describiendo la imagen de Cristo. El autor de la carta a los Hebreos está diciendo que Jesucristo es la representación exacta de Dios, porque Él posee todos los atributos de Dios, Él posee toda la gloria de Dios, Él posee todo el poder de Dios, Él posee toda la majestad que hace que Dios sea Dios. Eso es lo que está diciendo en palabras más, palabras menos. Y porque Cristo es eso y mucho más, dice el autor de Hebreo, que Cristo efectuó, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, hermano. Y eso es lo que vamos a recordar hoy, que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero el autor sigue desarrollando y sigue llevando tu cabeza a un lugar más alto todavía. ¿Por qué? Porque dice que ahora Él se sentó, después de habernos purificado por medio de sí mismo, después de haberse entregado en la cruz, de haber sido sepultado, de haber resucitado, dice, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Justamente, hermano, porque Él es Dios, pudo purificarnos de nuestros pecados. Y al morir en una cruz, al resucitar al tercer día y posteriormente ascender a los cielos, como vimos ahí el testimonio del libro de Hechos, Él está sentado, dice, a la diestra de Dios. Eso en teología, el hecho de que Él esté sentado a la diestra de Dios, eso se llama la sesión de Cristo. Sentarse a la diestra de un rey en la antigüedad era una marca de honor y de gloria. Y a esa persona que se le sentaba a la diestra del rey, se le hacía partícipe a esa persona del gobierno del pueblo. Esa persona junto con el rey iba a gobernar el pueblo. Cuando las Escrituras nos hablan, nos dan este testimonio de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, eso significa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo
tiene gobierno absoluto y supremo sobre la iglesia de Cristo, sobre su iglesia, sobre el universo entero, y que Él es digno de honor y de gloria. ¿Por qué? Porque Él es nada más y nada menos que Dios. Esa expresión nos habla del lugar preeminente de autoridad que tiene Cristo como Rey y como juez del universo. ¿Por qué? Porque Él está sentado, y no es que Él está sentado al lado del Señor, no pensemos en eso. Esa expresión nos habla de que Él es Dios, de que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, tiene poder judicial. Él gobierna, pero Él también va a juzgar. Y yo quiero que vos pienses en un juicio, en un tribunal, ¿quién es el que está sentado continuamente? Es el juez el que está sentado en un juicio y el que emite el veredicto. Ese juez se levanta ¿cuándo? O sea, ¿cuándo lo vas a ver parado a un juez en un tribunal? Cuando está llegando y cuando se está yendo del lugar. Pero durante ese tribunal, durante ese juicio, Él está sentado. ¿Quiénes están parados en un tribunal, en un juicio? Los abogados. Los abogados están parados, los jueces están sentados. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, y quiero toda su atención acá, hermanos, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, nosotros vamos a observar un episodio triste, doloroso, que nos confronta, y es el capítulo 7 con la muerte de Esteban. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban cuando estudiamos allí el libro de Hechos? Nosotros vamos a observar la muerte del primer mártir, que es Esteban, considerado allí el primer mártir de la iglesia. Él está siendo enjuiciado. La sentencia que pesa sobre él es sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque a él lo están apedreando. Pero yo quiero llevar su atención a lo que dice, no lo busquen, simplemente escuchen. Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hay un énfasis ahí que está teniendo nuestro pasaje, hermano. Fíjense qué curioso, porque Jesús, en la visión que está teniendo Esteban, no está sentado. Él está de pie, Él está parado. En el tribunal los jueces están sentados, pero los abogados están de pie. Los abogados están de pie, hermano. Y eso es maravilloso. Eso debe llenar nuestro corazón, entender esas cosas. ¿Por qué? Porque la visión de Esteban nos muestra que el juez del universo, ese que tiene poder y autoridad, poder judicial, que reina y gobierna sobre la iglesia y sobre el universo, mientras ese mártir, mientras ese hombre está siendo allí apedreado por un tribunal humano, Cristo se levanta, hermano, y se pone de pie para interceder por él, para interceder por Esteban ante el Padre, ante Dios el Padre como un abogado. ¿Por qué? Porque Cristo no solo es Rey, no solo es el juez del universo, Él es nuestro abogado, hermanos. Me encanta lo que dice un autor, dice, en el momento mismo en que el tribunal, un tribunal terrenal, lo está condenando a muerte a Esteban como un hereje teológico, dice este autor, el príncipe de la teología se levanta en el tribunal del cielo para defender la causa de Esteban ante el Padre Celestial. ¡Wow! Me encanta eso, hermano. Él es nuestro Rey, Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado, hermanos. Él es nuestro abogado, hermanos. Él es nuestro, me encanta. Él es todo. Me encanta que nos quedemos con esa idea. Él es nuestro. Nuestro Señor y Salvador, nuestro abogado quien intercede por nosotros. Volviendo a nuestro pasaje, hermanos, allí a Colosenses. Fíjense que Pablo no solamente presenta a Cristo como la imagen de Dios, sino que va a mencionar que Él es el primogénito de toda la creación. Hay un autor que me gusta, se llama Warren Wiersbe, y dice, el término primogénito no se refiere a tiempo. Y fíjense cómo nos trae claridad a nuestra mente. Cuando leamos o cuando estudiemos acerca del ser de que Cristo es primogénito, no se refiere a tiempo, dice este autor, al primero de una serie, sino a un lugar o posición.
Jesucristo no fue el primero en ser creado, ya que Él mismo es el creador de todas las cosas. Primogénito significa simplemente de primordial importancia, de primer rango. Es una palabra que denota dominio y autoridad. De eso nos habla la palabra primogénito, el primogénito de toda la creación. Pablo está diciendo que Cristo es el que tiene toda autoridad, toda supremacía, todo dominio, todo derecho. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación. Y perdonen lo reiterado que es esa palabra, pero toda la creación, hermano. Él es el dueño de toda la creación, es lo que está diciendo Pablo. Él es el heredero de toda la creación. Él es el que tiene preeminencia en todo lo creado. Y vos sos una criatura de Dios. Él debe tener preeminencia en vos, en tu vida. Vimos, resumiendo, que Pablo nos muestra la preeminencia de Cristo en un sentido bien amplio, en un sentido general, versículo 15. Fíjense que Pablo dice, es la imagen de Dios, el primogénito de toda la creación, pero ahora Pablo va a explicar por qué. ¿Por qué Cristo es preeminente en todo lo creado? Ahora Él va a ser más específico y nos va a mostrar la preeminencia de Cristo sobre la creación, pero con más detalle. ¿Por qué? Porque Él va a decir, porque en Él fueron creadas todas las cosas, versículo 16, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, hermanos. Pablo está diciendo que Cristo creó todas las cosas. Pablo está diciendo que Él es el artífice de todo lo creado. Pablo está diciendo que Él es el arquitecto, que Él es el constructor de todo lo creado. Por esa razón, de ninguna manera puede ser cierto lo que los gnósticos decían, que Él es la mejor de las creaciones de Dios. No, Él es el creador. Por eso que Él no pudo ser creado. Cuando nosotros entendemos estas verdades, hermanos, que encontramos en este texto y en toda la palabra de Dios, uno puede entender mejor, tal vez, o comprender mejor por qué los vientos le obedecían al Señor. Cuando vos lees allí los evangelios te vas a encontrar con una serie de evidencia de esto que estamos estudiando en una carta de Pablo. Que el Señor era preeminente en la creación, Él tenía poder, dominio, autoridad sobre la creación. Es como que ahora tenemos la explicación de lo que nosotros leemos en los evangelios. El Señor allí controlando los vientos, las olas del mar. Nosotros vamos a leer que las olas del mar le obedecían al Señor, las tormentas le obedecían al Señor. Él tenía poder sobre las enfermedades, Él tenía poder sobre los muertos, claro, porque Él es preeminente, Él es supremo. En Él habita toda la deidad y su poder se manifiesta sobre toda la creación. Él era, es y será por siempre el Señor de todo. Juan capítulo 1, versículo 3. Juan va a decir algo perfecto, sublime. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esa expresión, todas las cosas, incluye todas las cosas que están en los cielos, todas las cosas que están en la tierra. Acordate, Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Eso nos habla de poder, de dominio, de autoridad sobre todo, sobre la iglesia de Cristo y sobre todo el universo. Todas las cosas nos habla de que Él tiene poder en toda la tierra, sean tronos, sean principados, dice el texto, sean potestades, sean dominio, desde lo más pequeño hasta lo más grande, incluyendo aún los ángeles. ¿Por qué? Porque el texto se refiere a ello. Cuando Pablo habla de trono, dominio, principado y potestades, él está hablando aún de los ángeles. Él es el supremo arquitecto del universo, dice un autor. Yo quisiera que vayamos a Génesis 1. Vamos a hacer un rápido ejercicio. Génesis capítulo 1. Hay 28 versículos, pero no vamos a leer los 28 versículos en su totalidad. Pero yo quisiera que hagamos un ejercicio rápido y que vos trates de identificar un patrón en toda esa porción extensa de texto. Vamos a encontrar un denominador común. Va a ser muy fácil la tarea, hermanos. Génesis capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 28, pero vamos a ir salteando.
En Génesis capítulo 1, versículo 1, va a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Saltamos al versículo 3. Acordate, tenés que identificar el patrón, el del común denominador. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Y dijo luego Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y por último, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dijimos nosotros que está ocurriendo en nuestro pasaje? Pablo está enfatizando, dijimos, la preeminencia, la supremacía de Cristo sobre la creación. Y cuando nosotros miramos Génesis capítulo 1, este ejercicio rápido que hicimos, ¿cuál es el denominador común? ¿Cuál es el patrón que nosotros encontramos en el texto? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? A ver si yo hice bien la tarea en casa. Dijo Dios, puede ser que ese sea el patrón. Dijo Dios esto y ocurrió. Dijo Dios aquello y así fue hecho. Y fue así, dice el texto. Toda la creación, hermanos, fue hecho por medio de la palabra de Dios. Dios habló y las cosas fueron hechas. Dios dijo y sucedió. Fue así, dice el texto. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles es la siguiente. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios creó todo lo que existe. Ahora la pregunta es, ¿quién es la palabra de Dios? Vamos a dejar que la palabra de Dios responda, que la Escritura nos responda. Juan capítulo 1, versículo 1. De memoria lo conocemos, pero lo vamos a leer. En el principio era el verbo, el logos, la palabra, dice Juan. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahora vas teniendo una comprensión de la preeminencia de Cristo en la creación y si todavía no te quedan dudas, yo te quiero leer la traducción lenguaje actual. Juan 1:1. Antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, está hablando de Cristo claramente, y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nadie puede destruirla. ¿Te das cuenta, hermano, quién es la palabra de Dios? Cristo es la palabra de Dios. Cristo le dio forma a todas y a cada una de las cosas que existen, que fueron creadas. El profeta Isaías nos da una hermosa descripción de quién es Cristo, hermanos. Isaías 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La Nueva Versión Internacional va a decir, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto?
el que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder, tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. Terrible, hermano. Cualquier cosa, que nos quede grabado esto en nuestra mente, cualquier cosa que existe en este mundo, Cristo lo formó. Cualquier cosa que existe en este mundo, cualquier cosa que venga a tu mente en este momento, que vos te imagines, Cristo lo formó. Cristo no solo es el creador, dijimos antes, no solo es el constructor. Dice la palabra de Dios que Él es el motivo por el cual todas las cosas fueron hechas. Sin Él nada de lo que fue hecho, dice Juan. Él es la razón detrás de todas las cosas. Él es la razón detrás de todas las cosas. Versículo 16, leímos recién nuestro texto, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es la razón, dijimos, que hay detrás de todo. Todo fue hecho para su gloria, todo fue hecho para cumplir sus propósitos. Desde la molécula más pequeña, hermano, hasta la cosa más grande que vos te puedas imaginar, todo fue creado, según lo que dice la palabra de Dios, para alabanza de la gloria de su nombre. Todo fue hecho por Cristo. Y una aplicación, hermanos. Ningún pecado es más horrible que no vivir para Cristo. Con toda la descripción que yo te estoy dando, o sea, vos tenés que arribar a una conclusión. No hay nada más horrible que vivir para cualquier cosa, menos para Cristo. Lo peor que vos podés hacer es vivir para cualquier cosa de este mundo o para vos mismo. Vos entrás en ese cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la razón de todo lo que existe, incluido tu existencia, ¿me entendés?, tiene su origen en Cristo. Él es la razón detrás de todo lo que existe, incluido nosotros. Entonces, lo peor que uno puede hacer es no vivir para Cristo. Si vos estás en este lugar y Cristo no es tu Señor, tu Salvador, el peor pecado no es sexual, el peor pecado no es ser un ladrón, no es ser un adúltero, no es ser un asesino. El mayor pecado que una persona, que un hombre, una mujer puede cometer es no vivir para la gloria de Cristo, hermano. O sea, nuestro corazón se tiene que ver confrontado en este momento con la exposición de la palabra de Dios, porque la pregunta es, ¿para quién estoy viviendo? Eso es lo que vos tenés que preguntarte. ¿Estás viviendo para Cristo y su gloria? Me gusta lo que dice un autor. Dice, un hombre que no vive para la gloria de Cristo es un reloj que no da la hora, un auto que no avanza. Eso es lo que somos si no vivimos para la gloria de Cristo. Un reloj que no da la hora, un auto que no avanza, un avión que no vuela, un ser humano defectuoso que no está cumpliendo el propósito primordial por el cual fue creado. Y termina allí diciendo, no importa que creas o no creas en Cristo. No importa que creas o no creas en Cristo. Le debes obediencia y sumisión. Porque Él es tu dueño, Él es el dueño de todo lo que eres y tienes. Todo fue creado por medio de Él y para Él es lo que estamos estudiando. Entonces fíjense, la realidad de quién es Cristo a la luz de la Escritura nos aplasta por completo. O sea, seas un creyente o no seas un creyente, estás obligado a vivir por Cristo y para Cristo, porque Él es Señor. Cristo es el sustentador de todas las cosas, va a decir Pablo. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y esa palabra es terrible, hermano. Fíjense el énfasis que Pablo pone, todas las cosas. Me sorprende que en un versículo tan pequeño esté tan fuerte, tan marcado, todas las cosas, todas las cosas. Fíjense ese énfasis que está en el texto. Todas las cosas en Él subsisten, hermano, literalmente. Todas las cosas en Cristo encuentran su cohesión, se mantienen juntas, se mantienen unidas. Dice un autor, el universo no es un sistema autónomo que funciona solo, por lo que nos enseña la palabra de Dios. No hace falta ser un científico para entender esto. El testimonio de la Biblia
nos enseña que el universo no es un sistema autónomo que funciona solo. Todas esas leyes de la naturaleza, como nosotros le llamamos a ciertas cosas, le ponemos nombres, las leyes. Lo único que hacemos es dar testimonio de lo que está diciendo la palabra de Dios, la actividad preservadora de Cristo sobre todo lo creado. Si no fuera, hermano, por el poder de Cristo, obrando minuto a minuto sobre todo lo creado, sobre el universo, este universo sería un caos, por lo que dice la Escritura, porque Él es preeminente, Él es supremo en toda la creación, hermanos. Volvemos a nuestro texto. Fíjense cómo Pablo va a terminar allí su desarrollo y nos va a mostrar la preeminencia de Cristo en la redención, hermanos. La preeminencia de Cristo en el plan redentor de Dios. Versículo 18. Acompáñenme por favor a leer allí. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la supremacía sería. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, hermanos. Precioso texto. Fíjense que Pablo está señalando a Cristo en nuestro pasaje como la cabeza del cuerpo, dice, que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice el verso 18. Pablo está hablando de la iglesia en su sentido universal, compuesta por todos los genuinos creyentes. Todo lo que los creyentes necesitan, hermano, escuchen esto, todo lo que los creyentes necesitan para una vida espiritual profunda y estable, lo encuentran pura y exclusivamente en Cristo, solo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es completo, Él es suficiente. No es insuficiente, como dicen los gnósticos de la época. No, Pablo está hablando de la suficiencia de Cristo. Todo lo que un creyente necesita se encuentra en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, va a decir Pablo. Con ese planteo, Pablo está derribando todas las ideas y filosofías que estaban trayendo los falsos maestros acerca de que Cristo no era suficiente. En el griego, la palabra cabeza significa origen y fuente. Esa es la idea. Pablo está diciendo que Cristo es el origen, que Cristo es la fuente de donde proviene la iglesia. Esa es la idea. Fíjense que el texto dice, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el origen. La iglesia, estaría diciendo Pablo, proviene de Cristo. ¿Y eso es verdad o mentira? Eso es verdad, porque en el libro de Hechos nosotros podemos ver cómo fue el comienzo de la iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 12, la porción por excelencia que nos muestra cómo nace la iglesia. En Hechos capítulo 2 nosotros podemos ver la preeminencia de Cristo en el origen de la iglesia. Y Pablo quiere que estos hermanos entiendan eso, que Cristo es quien dirige, quien gobierna. Él está sentado, decíamos. Eso es poder, eso es gobierno. Cristo es quien gobierna a su iglesia. ¿Y qué pasa cuando la iglesia hace a un lado la palabra de Cristo? Cuando la iglesia hace a un lado la cabeza, cuando la iglesia hace a un lado la palabra de Dios, Cristo es la palabra, decíamos, de Dios. Está haciendo a un lado a Cristo mismo. Y una iglesia que comienza a hacer eso es una iglesia que está decretando su fin, su desvío. Está declarando su extravío, hermanos. Se está perdiendo una iglesia que hace eso. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, Él es el origen. Dice Pablo, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando Cristo se levantó de la tumba, hermano, al tercer día, venciendo la muerte, Él estaba dando, dijimos semana atrás cuando hablamos acerca de la resurrección, Él estaba dando inicio a una nueva creación, a un nuevo pueblo que iba a compartir con Él las mismas experiencias que Él compartió. Él estaba dando lugar a lo nuevo. Todos nosotros vamos a morir físicamente, hermanos. Y eso no es ninguna novedad. Decíamos el otro día, de 10 personas que nacen, 10 mueren.
Eso no es novedad, esa es una realidad de la persona. Pero nosotros vamos, así como vamos a morir, nosotros vamos a resucitar, hermanos. Como Cristo resucitó, dice la Biblia. Nosotros vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo glorificado, similar al cuerpo glorificado de Cristo, que Él tuvo después de su resurrección. ¿A quiénes le va a ocurrir eso? A aquellos que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Ellos van a experimentar esto. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando vos leas versículos como este, tiene que venir a tu mente la preeminencia de Cristo en todo, en todo. Él es el centro de la creación, hermanos. Y Él es el centro de tu redención. Es lo que está diciendo Pablo. Él es el centro de nuestra redención. Él es el centro del plan redentor de Dios. ¿Para qué? Para que en todo tenga preeminencia, dice el texto. Dios planificó todas las cosas, hermanos, para que Cristo siempre estuviera en el centro. Cristo está en el centro de la creación. Cristo está en el centro de nuestra redención, hermanos. ¿Por qué? Porque Él debe tener preeminencia. Esa expresión en todo, para que en todo tenga preeminencia. ¿Querés saber lo que significa la palabra griega? ¿Qué significado tiene? Todo, hermano. Todo, absolutamente todo. En toda nuestra vida, en todo momento, en todo lugar, en todo instante. Cristo siempre debe ser preeminente. Y la pregunta, ¿cómo se ve Cristo en tu vida? Es la pregunta que yo quiero hacerte. ¿Cómo se ve Cristo en tu vida? Cuando los demás miran tu vida, ¿cómo luce Cristo? Y la pregunta obligatoria que nos lleva a hacernos el texto. ¿Luce glorioso el Señor Jesucristo? ¿Luce preeminente? Él se lee en tu vida, se ve en tu vida, que Él es la razón de todo lo que hay en tu vida, de todo lo que haces en tu vida, de todo lo que decís en tu vida. Dice la Biblia, hermanos, que Dios quiere que Cristo tenga preeminencia en todo. Es lo que estamos aprendiendo de nuestro texto. Y la pregunta es, ¿tiene preeminencia en todo de tu vida? ¿Él es supremo en todo? Dice un autor, la voluntad de Dios es que Cristo sea alabado, no nosotros, Cristo sea alabado. Debemos mortificar la inclinación de nuestro corazón que nos lleva muchas veces a buscar la alabanza de los hombres. Nosotros debemos buscar únicamente que Cristo, dice este autor, sea alabado, que Él en todo tenga preeminencia en todas las áreas de nuestra vida. Colosenses 1:19, nuestro pasaje. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Lo que decíamos antes. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para redimir a su pueblo. Pero en ningún momento Él dejó de ser Dios, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice el texto bíblico. En ningún momento su deidad quedó disminuida, hermano. Cristo fue perfectamente hombre y al mismo tiempo perfectamente Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pablo está diciendo que a Dios le agradó que en el cuerpo de carne de Cristo habitase toda plenitud. No una parte de la plenitud de Dios. No, toda la plenitud de Dios. Que en Cristo habitase todo Dios. Verdaderamente Dios. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. ¿Cómo vamos a tomar todos nosotros miserables pecadores? De un hombre común y corriente, de un gran hombre. No, tiene que haber sido de Dios. De Él tomamos todo, gracia sobre gracia. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la perfección de Dios está en Cristo. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad, lo que vimos antes. Y por lo que dice Colosenses 2:9, hermano,
es que Cristo pudo llevar a cabo la obra que Él llevó a cabo y que hoy vamos a hacer digna memoria nosotros. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, en Él habitó toda la plenitud de la deidad, por eso Él pudo morir allí en la cruz. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo, dice nuestro texto, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo está diciendo que a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, se establecieron las bases, se establecieron los fundamentos. ¿Para qué? Para que vos puedas ponerte a cuentas con Dios, para que haya una paz real, una paz duradera, permanente con Dios. Miles de millones de hombres y mujeres han sido, hermano, y seguirán siendo reconciliados con Dios, traídos por su gracia a la fe y al arrepentimiento cada vez que se predique el glorioso evangelio de la cruz. Y eso va a continuar en nuestros días, hermano. Continúa en nuestro día y seguirá hasta que Él venga, hermano. Todos los hombres que a Dios le plazca salvar van a ser salvos a través de la predicación del glorioso evangelio de la cruz. Ellos van a venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo a través de la proclamación del evangelio. Como dice Hechos, no podemos callar. Por eso no podemos callar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso cada vez que se predica, hermano, este mensaje, el mensaje de Cristo y este crucificado, Dios hace de hombres rebeldes, de hombres miserables, hace hombres y mujeres que se rindan a Él, que se rindan, que abandonen sus esfuerzos y que se abandonen en Cristo, en la obra de Cristo, que se refugien en los méritos de Cristo. Cristo es preeminente, hermano, vimos, en el plan de redención de Dios. Por eso es que llamamos a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y que crea en la obra de Cristo para que esté en paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él es preeminente en el plan de la salvación. Él es no solamente es supremo en la creación, no, Él es supremo en el plan que Dios estableció, en el plan que el ofendido Dios estableció para ponerse a cuenta con los ofensores, los pecadores miserables como nosotros. Dice un autor, llegará un día cuando todos los hombres serán puestos por estrados de sus pies. Y aunque no todos se hayan arrepentido, aunque no todos hayan sido salvos en esta vida, vendrá un día cuando toda lengua, hermano, dice la palabra de Dios, esto no lo dice un autor en realidad, lo dice la palabra de Dios, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará delante del Señor. Y tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Un día toda lengua va a confesar al Señor. Toda soberbia, toda la arrogancia, todo el rechazo del hombre hacia Dios, un día todo eso va a ser completamente sometido, hermano, al poder y a la autoridad de Cristo, que hoy estuvimos estudiando, que hoy vimos. Como conclusión, hermanos, como semejante evidencia de poder y de autoridad que nosotros encontramos en la Escritura, y tal vez esa pregunta que nos venía haciendo eco en nuestra mente, ¿de qué imagen tenés de Cristo? Tal vez al final del mensaje tenemos una idea más cabal conforme a la palabra de Dios. Y que el Señor nos ayude, hermanos, y nos conceda la gracia que necesitamos para que esto que aprendimos acerca de la preeminencia de Cristo, de su supremacía, nos domine, nos controle, que eso nos gobierne, que eso nos lleve a someter cada área de nuestra vida a su señorío, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Que esa verdad que hoy aprendemos del Evangelio, que Cristo es prominente en todo y Él en todo debe tener preeminencia. Perdón, Cristo es preeminente, no prominente. Prominente decían los falsos maestros. La prominencia nos habla de que Él es grande, es bueno, pero la preeminencia nos habla de que Él es todo. Él es supremo en todo. Y como dije al principio, hermano, lo que hoy vamos a hacer simplemente es una memoria de su obra en la cruz. Pero un día eso va a terminar, hermanos. Un día eso va a acabar, nosotros vamos a estar con Él, vamos a vivir con Él, vamos a experimentar un gozo que nada se compara, lo que nosotros vamos a experimentar allí en su presencia, en nada se compara con lo que podamos vivir ahora de este lado del cielo. Un gozo puro en nuestros corazones, por el solo hecho de estar allí
en su presencia, en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.